Hola a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Tragos del Mundo. Una vez más estamos aquí para hacer un cóctel nuevo para ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, el bartender de Mulata Café Latino. Y el día de hoy vengo a enseñarles una receta de acá de la casa llamada té piteado, que me inspiré en uno de ciertos lugares que viajé al sur del Perú. Y el día de hoy tenemos este cóctel fabuloso para ustedes. Después de la intro venimos con los ingredientes. Ahora sí, ya estamos de vuelta para mostrar lo que vamos a utilizar para nuestro famoso cóctel té piteado, ¿no? Muy bien, primero vamos a poner las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? En este caso voy a poner un vaso refractario que aguante temperaturas porque es un cóctel caliente, viene de la familia de los hot toddy. Luego, lógicamente, nuestro medidor, nuestro jigger. Voy a usar un soplete al final del cóctel, una cucharilla para bar y una herramienta que se ve más frecuente en los lugares actualmente, que es una prensa francesa o cafetera de pistón, como quieran llamarlo, que se usa generalmente para extraer un estilo de café. Esas son las herramientas. Luego vamos a usar nuestro agente endulzante. Este es un aguamiel de canela. Luego pimienta de Jamaica, pimienta chapa o pimienta dulce, como la puedan encontrar en su región. Unas láminas de jengibre, té negro puro. En este caso he puesto hierba luisa seca y al final un bitter de naranja. Vamos a decorar vamos a poner por aquí una naranja y un poco de zumo de limón fresco, y nuestro espirituoso final es un ron panameño. Voy a usar en este caso, que le va muy bien con todo lo que voy a usar. Ahora sí, después de la publicidad venimos con la preparación. Muy bien, ahora sí ya estamos de vuelta para preparar nuestro té piteado. Ahora sí vamos a comenzar la preparación. Muy bien, antes de comenzar vamos a usar directamente nuestra prensa francesa. En este caso no la voy a usar para café, voy a usarla para infusionar nuestro té, nuestras cortezas. En este caso voy a usar 2 gramos de té negro puro. He calculado acá también entre 1 gramo de la hierba luisa. Le voy a agregar las 2 láminas de quión y voy a hacer un tip con nuestra pimienta dulce, pimienta chapa, pimienta allspice, pimienta de Jamaica, lo conocen en varios lados. Es apretarlo un poco y agregarla. Ahora, ¿cuál es la medida óptima? Se recomienda entre 0.16 mililitros a 20 mililitros por gramo de extracción, según tu tipo de especie de corteza o insumo botánico que pueda usar, incluso también el café. Ahora, yo le he calculado un promedio de 10 gramos entre la suma de todos, y voy a usar 150 mililitros de agua caliente. En este caso no recomiendo que sobrepase los 70 grados, de lo contrario va a evaporar y quemar nuestros ingredientes. Hay muchos casos que dicen quiero bien caliente mi infusión, bien caliente mi café. Pero falta un poquito más. ¿Qué sucede cuando calentamos demasiado? Al calentarlo demasiado vamos a evaporar los aceites esenciales de algunos hasta matar las propiedades. No, muy bien, voy a
voy a usar un poco, bueno, mi chori está acá, para hacer una leve turbulencia. No recomiendo dar ese giro, solamente leve para tratar de homogenizar. Vamos a tapar. Yo recomiendo de 2 a 3 minutos, puede ser. Ahora, mientras esto está infusionando, es así, aquí donde voy a poner el agente dulzor. Es opcional, ¿no? A algunos le gusta el té sin azúcar, otros con. Yo le voy a poner en este caso el agente dulce, que es el aguamiel de canela, que es partes iguales de agua de canela con miel al calor diluida. Le voy a poner yo 1 onza. Ahí quedó muy bien. Voy a agregarle el zumo de limón, 10 mililitros aproximadamente. Pero recuerden que el limón de acá peruano tiene un pH y es muy alto, ¿no? Y el ron panameño. Esto de acá he elegido este tipo de ron porque me parece súper apropiado. Es un poquito menos, una graduación ligeramente más baja de alcohol, menos potente, y hace que pueda equilibrar bastante con nuestros ingredientes del té. Voy a poner 1,5 partes. No sé, he puesto media ahí, porque los cócteles al calor aumentan la sensación de estar más fuertes, más ásperos. Este es un té que realmente necesita ese empujoncito de ron. Muy bien. ¿Qué va a suceder acá? Ahora sí, nos vamos a hacer funcionar nuestra prensa. Aproximadamente pasó ese tiempo que hemos dicho todos. Y vamos a prensar lentamente. Y vamos a vertir nuestra infusión. Recuerden que lleva jamaica, té negro, hierba luisa, pimienta de Jamaica, perdón, té negro, hierba luisa y jengibre. Ahora, ¿para qué voy a usar el soplete? Voy a calentar un poquito nuestra cucharita para hacer una técnica bien interesante que me gusta mucho, tanto para un tema aromático y una experiencia visual en una barra quizás, que es hacer esta aromatización con bitter de manera de vapor, ¿no? Bueno, eso es 2, 3 de bitter de naranja. Muy bien, señores, ahora vamos a colocar una chiquita de naranja y con ustedes nuestro té piteado de la casa. Espero que les haya gustado este tip. Pueden hacerlo en casa o donde ustedes quieran, y recuerden que tomar en exceso es dañino para la salud. Nos vemos hasta nuestro próximo video. Gracias. 3, 2, 1